Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí vamos a hacer un live hoy muy bueno. Espero que se esté escuchando perfectamente. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hablar un poquito hoy de algo muy interesante con mi amigo Martín de Agostino. Vamos a poner una música para ir entrando en sintonía. Hacía mucho que no hacía live. He estado muy ocupado, pero muy alegre y muy contento. Vale. Saludos desde Colombia. ¿Desde qué otro lugar están? Ángela, Lioncello, Diana María Ríos. Hola, desde Nueva York, Lenny Díaz, Jesús Castro. Gracias, Isaac. Dice, tus libros son brutales, hermano. Saludos desde México, desde Las Vegas. Macho Man 2. Give me just a little smile. La buena música siempre toca el corazón. Darkis, ¿cómo estás desde Miami? Gimme, gimme. Ahí está, Martín. Aminazali desde Ciudad de México. Voy en julio, todo México, a dar cursos a Veracruz, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Aquí lo tenemos, al gran Martín. Tengo un gran amigo, Martín Ipucha, en Argentina. Mi recuerdo de Martín Caradagian. Y ahora tenemos a Martín de Agostino. ¿Cómo andás, campeón? Muy bien, Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien. Contentísimo de hablar con vos. Te cuento que tus clases son extraordinarias. Me gustan muchísimo. El corazón y el conocimiento que le pones a las clases. Les cuento a todos que Martín es uno de los profesores de Shakespeare School y él está dando arte y geometría sagrada. Martín, ¿dónde estás? ¿En Córdoba? Sí, así es, estoy en las sierras de Córdoba, Qué, Guillermo. qué lindo, aire puro, tranquilidad y alfajores. Qué bueno. Martín, Qué bueno. bueno, contame un poquito a mí y a toda la gente cómo empezaste tu incursión con el arte y con la geometría sagrada. Bueno, sí. Bueno, primero que nada, gracias, Guillermo, por compartir esta charla. Estoy muy contento también. Eh, bueno, sí, yo soy artista desde siempre, ¿sí? Eh, Me he dedicado como, bueno, sí, a expresarme a través del alma, ¿m? A través del arte, sí, justamente expresar el alma a través del arte. Y los últimos 10 15 años estuve como investigando cómo el arte también podía conectarse con lo terapéutico y con la expansión de la conciencia. Así que, bueno, eso es básicamente lo que comparto. Qué bueno. Eh, Bueno, tus clases en Shakespeare School, para la gente que no sabe, es una escuela para chicos y chicas de 9 a 19 años y Martín da extraordinarias clases de geometría sagrada. ¿Cómo impacta la geometría y el arte en la mente de un chico que está con su tabula rasa, con la mente abierta a lo que le den? Ahora hay unos caminos alternativos un poco perjudiciales, como es la adicción al teléfono móvil o a la computadora. ¿Cómo? Porque claro, la geometría es un símbolo conecta con el inconsciente. Ya lo decía Carl Gustav Jung. Entonces, eh, ¿cómo ves tú el impacto que hace una clase y la misma geometría en la mente de un chico y de una chica completamente nuevos? claro.
Sí, es muy importante. Bueno, yo creo que estamos en un cambio de paradigma ahora, ¿no? Estamos entrando como en una nueva conciencia, que eso incluye también ver de otra forma todo, el arte, la ciencia, la educación, por supuesto. Y yo me acuerdo mucho que había escuchado una vez a Rudolf Steiner que él hablaba de los septenios. Y él decía que los primeros 7 años de un ser humano, ¿Mm? la energía se concentra en el cuerpo, ¿sí? Y que después empieza como a abrir más el campo mental. ¿M? Y yo he probado con, bueno, tengo una hija que ahora tiene 9 años y ella ya hace geometría sagrada, ¿sí? Eh, y veo que es impresionante, las nuevas generaciones ya vienen como con mucha facilidad para entender cosas que antes Ujú. llevaba mucho más tiempo. Y de por sí también la geometría, la palabra geometría significa medidas de la Tierra. Así que yo siempre lo he asociado a Gaia, eso. Como que, bueno, la geometría es la forma también en cómo Gaia diseña, entonces la podemos ver en la naturaleza. Ujú. La vemos en el reino mineral, en el reino vegetal, incluso en nuestros cuerpos, ¿sí? Nosotros tenemos en el diseño, tenemos Fibonacci, tenemos proporción áurea, ¿sí? De todo. Entonces me parece súper interesante eso, porque la escuela misma está ahí en Gaia, ¿sí? El diseño, la inteligencia divina la podemos ver plasmada en la dimensión que nos rodea. Sí, tal cual, tal cual. Y el ser humano, desde los griegos antiguos que dividían el cuerpo en 9 partes porque decían que esa era la geometría perfecta de un cuerpo, hasta las construcciones arquitectónicas. Si vemos las iglesias, los monumentos, incluso muchísimo más atrás, como lugares como Stonehenge o Machu Picchu o las pirámides de Chichen Itza o de Egipto, todas representan o tienen un patrón geométrico que parece ser que es un patrón repetitivo en la naturaleza. Es como si fuera el logo de lo divino, ¿verdad? Y ellos lo sabían y nosotros lo olvidamos en la actualidad, Martín. Sí, hay momentos, ¿viste? Hay momentos. Yo creo que a nivel cultural, los últimos tiempos en la humanidad la información se había como fragmentado y aparecieron como las especialidades. Y ahora como que de vuelta todo se está volviendo a integrar, Ujú. ¿viste? Y por eso me parece re importante dar información de calidad a las nuevas generaciones, porque ellos como que lo pueden integrar más rápido y volver a reconectar todas las distintas sabidurías. Ujú. Eh, y por eso también, bueno, ahora que por ejemplo mencionabas a Carl Jung, yo siempre con la geometría sagrada me gusta ver como las bases, ¿sí? Para reconocerla, pero también me interesan mucho los mandalas. Me parece, hay una simbología muy, muy profunda en los mandalas. Ujú. Eh, y por ejemplo, Carl Jung, él en el libro rojo están compilados los mandalas que él diseñaba, porque en un momento él sintió mucho impulso de empezar a hacer arte a través de esas geometrías, ¿sí? Un mandala básicamente lo podemos entender como algo que tiene un centro y que tiene que tiene cierta simetría, ¿sí? Cierta armonía a su alrededor. Y a partir de ahí hay muchísimas formas de diseñar. Y bueno, Carl Jung empezó a hacer mandalas espontáneamente, que todo eso está compilado en algo que se llama el libro rojo, donde están todos los diseños de él. Y él mismo cuenta que a través de ese proceso de varios años de dibujar, él pudo traer su alma, comprender su esencia y expresarla y dar lo que él tenía para dar en el mundo. Así que bueno, es como una forma también muy, muy linda del arte, de cómo el arte también a veces es puente para la expansión de la conciencia, ¿sí? Para que cada ser se encuentre a sí mismo y pueda expresarlo. Y los mandalas tienen esa función también muy, muy interesante, muy, muy profunda. Sí, porque, por ejemplo, cuando uno entra en meditación profunda o, o el testimonio de chamanes o de iniciados y maestros, lo que empiezan a ver son fractales, se empiezan a ver con los ojos cerrados, se empieza a ver fractales porque es como que uno se desprende de la tridimensionalidad y entra en una dimensión
en donde a mí me encantan los mandalas porque se van reproduciendo cada vez más, como la flor de la vida, y eso es infinito, o sea, es el patrón de lo infinito. Eh, ¿Vos crees que a través de meditar en un mandala, una persona puede recordar en su memoria y del inconsciente el patrón infinito que traemos todos dentro y que hemos olvidado por tanta tontería, estupidez, distracción, divertimento y falta de atención? Sí, es cierto, claro, son las funciones, ¿no? Sí, sí, es cierto. De hecho, a mí me llama la atención que, bueno, por ejemplo, al arte, últimamente se lo había ubicado más que nada en la cuestión del entretenimiento, como si fuera un mero entretenimiento. Ujú, Y el arte tiene una función terapéutica muy, muy importante, y tiene justamente esa función de conectar con la esencia del ser. Sí, obviamente, claro, meditar con mandalas, no solo construirlos, yo enseño a diseñarlos, por ejemplo, ¿no? Desde la geometría y el diseño, cómo cada uno construir todo tipo de mandalas. Pero también meditar con un mandala, por ejemplo, observando el centro, eso también ayuda a llevar el eje, ¿no? A la persona a conectar con su eje. De hecho, también, desde el punto de vista también un poco psicológico, eh, sería como que en el centro podemos nosotros encontrar un ancla de nuestra conciencia y como que en toda la periferia está lo que se forma con la personalidad, los distintos matices, ¿sí? Del mandala de cada uno. Entonces siempre está bueno hacer ese trabajo de volver al centro, observar al centro, y meditar con los mandalas justamente trae eso, ¿sí? Es como un trabajo abstracto y al mismo tiempo es muy profundo. Y eso lo puede hacer cualquier humano de cualquier edad. Es muy sencillo, es como algo bastante natural en ujú. los humanos. Y eso puede ir desde algo muy simple, porque un mandala puede ser un diseño muy, muy simple, hasta las construcciones así súper complejas que encontramos en los mandalas tibetanos, ¿sí? O en diseños acá en América. Ujú. Eh, pero sí es la función del arte eso, volver a recordar esa esencia. Y fundamentalmente los mandalas son circulares, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hagamos la analogía de que una persona muchas veces puede vivir en una caja mental cuadrada? Decimos, qué cuadrado que sos, ¿no? Eh, como si el cuadrado fuera algo complejo, digamos, antifluidez. Da la sensación de que eh, todo lo circular, como el ojo, como los planetas, como la rueda, todo gira y todo nos va llevando a ese centro, eh, y a esa inmutabilidad que tiene el centro. Quizá, Martín, pequeñas palabras, porque quizá hay gente que no sabe lo que es un mandala. Entonces, ¿qué sería un mandala en pocas palabras para ellos? Mm, Yo, por lo que entiendo como algo que tiene un centro, ¿sí? Y que tiene cierto diseño, cierta simetría en su periferia, ¿sí? Ujú, Eh, También hay mandalas asimétricos, pero eso ya también es como un hilar mucho más fino. Pero en general un mandala tiene un centro y tiene cierta simetría. Y sí, muchas veces, la mayoría de las veces son circulares, ¿sí? ujú. Aunque hay de todo. Una vez que uno entiende el concepto de mandala, también se expande mucho la conciencia. Por ejemplo, nosotros somos un mandala, nuestro cuerpo es un mandala. Ujú. Imagínate, si yo extendiera mis brazos y mis piernas, vendría a ser como una figura de una estrella de 5 puntas, por entenderlo fácil, Sí, ¿no? Y también tenemos un centro, que es acá el corazón, ¿sí? ujú. Entonces, una vez que uno entiende de raíz lo que significa un mandala, lo podés encontrar en muchas cosas. Y obviamente en la naturaleza está expresado en muchas maneras, ¿sí? En las flores, bueno, en el reino vegetal, mineral, en todos los reinos están las geometrías del mandala. Claro, porque inclusive cuando el feto se empieza a unir las células, antes de que sea un feto, cuando se unen las células, ya empieza a hacerse el mandala de la vida, ¿no? Acá ponemos algunos Exacto. ejemplos.
Uy, qué lindo. que claro, hay muchísimos. Para la gente que por ahí no sabe qué es un mandala, pero y esto me encantó lo que dijiste del centro que es el alma y la periferia que vendría a Mm, ser los espacios de la personalidad, ¿no? Muchas veces la claro, gente nos podemos distraer en cosas de la personalidad alimentando la superficie pero olvidando el centro. Entonces, qué importante poder meditar en eso y qué bueno los trabajos que le das a los chicos para que dibujen sus propios mandalas, porque al dibujarlo es diferente que al verlo, ¿no? Leonardo da Vinci, que lo mencionaste en su Hombre de Vitruvio, de la estrella de cinco sí, puntas, eh, él tenía una técnica de poner una intención en lo que dibujaba para que después eso generara la emoción que él inyectaba en sus cuadros a través de la intención. Lo mismo pasa cuando un chico empieza a dibujar, ¿verdad? exacto, sí. Es una expresión muy importante. De hecho, yo, bueno, en lo que les transmito así, va muchísima información. También ahora lo que es el icono, ¿sí? Como herramienta de mensaje. Eh, todas las artes, ¿sí? Todas las artes tienen su particularidad. Y hay algo muy importante que también hay, como, bueno, esa cuestión de la energía en la creación humana, ¿sí? Ujú. Eh, había un pintor ruso llamado Nicolás Roerich, que él le promovió bastante el símbolo que se conoce como la bandera de la paz. Y él mencionaba, él, bueno, era un pintor excelente y hizo sus expediciones a Asia, a la cordillera del Altai, en busca de Shambhala, de la mítica Shambhala, ¿sí? Y él cuenta unas cosas muy interesantes de arte. Y dice que en una creación artística se puede depositar la energía para que esa obra se perciba esa energía ya sea durante un día o milenios, ¿sí? Mm. Eh, y tiene mucho que ver eso. El humano tiene además esa capacidad de poder hacer arte. Yo considero que arte es cualquier cosa que nosotros hagamos con cierto amor y cierta dedicación. Por eso yo me dedico a las artes visuales, pero hay gente que hace arte con la jardinería, Claro. hay gente que hace arte con la comida. O sea, cada uno encuentra su manera, todos son artistas. Sí, sí, Y es como esa energía que uno deposita en ese momento creativo y que eso puede acompañar a esa expresión durante mucho tiempo, ¿sí? Uno después la percibe. exacto. Y, Y y sigue, sigue, continúa. bueno, que los chicos, eso es innato, eso es espontáneo. Ujú. Y por eso está bueno cultivar la expresión, ¿sí? Porque, bueno, ellos espontáneamente se expresan a través del arte que ellos se encuentren, expresan y pueden ellos volcar esa energía que en los niños es muy espontánea, Ujú. ¿sí? Por eso también es muy valioso que ellos puedan expresar. Sí, sí. Eh, Me viene a la mente los trabajos de Masaru Emoto con el agua, cómo él descubre, cómo él descubre toda la geometría que se hace en una partícula de agua a través del cambio de una palabra, de una emoción, de un pensamiento, y cómo lo registra científicamente. Y eso es lo Mm. interesante, que el arte y la geometría conectan con la parte más profunda y espiritual del ser humano, porque tal como lo dijiste, el cuerpo es pura geometría, pero cómo también se puede comprobar científicamente, porque esto ya es un descubrimiento científico, cómo la partícula del agua cambia en su geometría diciendo gracias o diciendo o poniendo una música positiva, o en cambio cuando se pone una música negativa o una palabra disonante, genera todo lo opuesto. Entonces, somos arte en movimiento, entonces, Martín, o mandalas en Exacto, movimiento. exacto, totalmente. Y por eso está bueno entender el arte como es también algo que siempre alimenta los sentidos, ¿sí? ¿Viste ese refrán que dice somos lo que comemos? Sí. Es cierto, pero también somos lo que vemos, lo que escuchamos, ¿sí? Lo que receptamos en nuestro sistema
de los sentidos. Ujú, Y ahí es donde también el arte cumple una función muy interesante porque a través del arte se puede expresar armonía, ¿sí? Teniendo primero que nada también esa conciencia de que somos co-creadores de alguna forma, ¿no? ujú. Entonces, de ahí viene esta cuestión de entender el arte como una expresión que puede generar armonía, ¿sí? De hecho, en Asia también, por ejemplo, algunos lamas, ¿sí? Mencionaban un concepto llamado arte dharma. Ujú, Hubo un lama muy conocido que vino acá a América que se llama Choyan Trungpa, que estuvo en Estados Unidos, en la costa oeste, y él hablaba de arte dharma, que es cualquier pieza de arte que se haga con conciencia intrínseca, con una plena presencia de lo que uno está haciendo. Y uno transmite esa presencia también. O sea que hay muchísimas cosas. Claro, ahora la ciencia está descubriendo y está pudiendo corroborar cosas ujú. que ya en eso, en el plano del arte y de la espiritualidad se mencionaban hace mucho. Y ahora Claro, se están unificando. Se unifica el arte, la ciencia, la espiritualidad se empiezan a unificar porque el conocimiento humano vuelve a ser integrado. claro, y eso es lo que estamos expresando en Shakespeare School. Esta escuela, para los que Claro. recién entran, es una escuela para chicos de 9 a 19 años y Martín es uno de los geniales profesores. Martín, qué bien le hablas a los chicos. Me encanta esa empatía que tenés, esa humanidad y cómo le entras como si fueras un tío de ellos, un amigo, un niño más. Pero, sí, es fabuloso, es fabuloso porque los papás y las mamás están dando un feedback muy lindo y, y bueno, te voy a contar algo que todavía no, no ha sucedido y vas a ser el primer profesor que se va a enterar, pero todavía no lo hemos concretado, pero yo sé que lo vamos a concretar. Estamos buscando la tecnología para poder colocar todas las clases en los principales idiomas. Entonces, para que tus clases la pueda ver un chico en Alemania en alemán, en italiano, en francés, en portugués, en diferentes lenguas, y eso va a llevar un efecto fabuloso, porque yo imagino la geometría y esto, por eso me encantó, ¿no? Porque hasta el mismo Platón hablaba muchísimo de la geometría, eh, aunque él decía que Eros, la fuerza de Eros, lo erótico, eso que se despierta a los 12, 13 años, es más fuerte que la geometría. Mira la fuerza de la vida misma, ¿no? Eh, yo veo la posibilidad de que la gente que se contacta con la geometría tenga un cambio en su conciencia. Y eso es lo que estás transmitiendo tú, ¿no? Pero esa expansión de la conciencia que una persona lo puede buscar a través de la droga o de un psicofármaco o de una plegaria o una meditación, la geometría se lo puede poner al alcance de la mano y por un camino natural. ¿Tú crees que eh, una de las formas de Dios, de la diosa, de la fuente, del campo, podría ser un mandala que se expande y se expande en múltiples direcciones y múltiples formas? Claro, claro, totalmente. Hace poco me vino como una comprensión, como si, a ver, de lo no manifiesto a lo manifiesto, a veces hay como interfaces, por así decirlo, ¿no? Por entenderlo de alguna manera, ¿sí? Eh, y creo que la geometría es una de esas interfaces, así como por ejemplo el sonido lo es también, o la luz que se refracta en los siete colores y Ujú. los números también. Son como interfaces de ver cómo la dimensión crea, cómo la dimensión manifiesta. Así que claro que en la geometría, como un lenguaje básico universal, podemos encontrar muchas cosas, desde autoconocimiento o incluso sanación, porque también generalmente se asocia la cuestión de la sanación o lo terapéutico a reparar como un antídoto hacia una enfermedad, cuando en realidad, entendido por ejemplo desde otro ángulo, es la sanación de todas las cosas es que el ser
se comprende a sí mismo y se expresa desde su más profunda verdad. Entonces ahí automáticamente regula cualquier disfunción que pueda tener en cualquiera de sus cuerpos, Ujú. mental, emocional, físico, como volver al diseño original. Y si hablamos de diseño, bueno, como vos decías, en las células cuando empieza la creación, aparece el diseño de la semilla y la flor de la vida. Es decir, la geometría tiene cosas muy, muy profundas, que incluso yo también estoy aprendiendo, o sea, voy a ser un aprendiz porque es inteligencia divina. ¿Mm? Ujú. Eh, y claro que se puede encontrar como una herramienta terapéutica muy potente, una herramienta de expansión de conciencia, ¿sí? Por eso yo siempre también invito a que también la gente dibuje, porque cuando lo vemos desde la teoría trabajamos con un hemisferio que analiza conceptos, pero cuando dibujás, que es muy fácil, trabajás el derecho Ujú. y ahí es como donde integrás cosas desde una intuición, ¿sí? La prajnia, como dicen, la sabiduría, el conocimiento es algo que tomás de afuera Ujú. y puede ser cierto o no. Vos podés leer un libro y ese libro puede ser cierto o no, pero en cambio la sabiduría interna tenés la absoluta certeza de lo que estás comprendiendo. Y de ahí deriva esta función del arte de trabajar desde la práctica, así bien sencilla. Qué lindo, qué lindo. El prajna es la inteligencia intuitiva, es lo que nos viene de eso, de ese campo del mundo de las ideas, del absoluto, ¿no? Eh, y qué importante porque, claro, hablaste de la parte terapéutica del arte, de la parte terapéutica de la geometría y también de la parte cósmica, porque si nos ponemos a ver eh, todos los antiguas, no tanto como las de ahora, pero las antiguas iglesias eran construidas como eh, literalmente centros geométricos, en muchos casos en lugares altamente energéticos, con el objetivo de conectarse con lo divino, pero a través de esa vinculación energética. Y para eso, los vitrales de las ventanas, muchas veces circulares con muchos mandalas, tenemos que ver qué pasa ahí, ¿no? Pasa la luz del sol a través del mandala. La persona está en estado meditativo. ¿Qué le puede pasar a esa persona que tiene la fuerza del sol que está pasando por esos patrones geométricos y eh, le llega esa energía a su campo vibracional? Claro, sí, bueno, es muy, es muy interesante. Bueno, me gustaría hacer una aclaración ahora. Nosotros como que nos pusimos a hablar y empezamos como a profundizar temas así que nos gustan, ¿no? Yo, para aclarar un poco, a la gente en las clases, bueno, hablo un lenguaje más sencillo, más directo con los chicos, ¿sí? Sí. Les hablo igual así, de una forma muy, muy directa, también desde mi niño interno, que está siempre muy presente, pero abordamos estas cosas en un lenguaje muy, muy sencillo. Pero ahora que mencionás esto, para la gente y también compartirlo con la gente que está viendo, sí, mirá, yo ahora noto que estamos en un momento muy especial de la Tierra, ¿sí? De Gaia. Estamos en un momento de expansión de la conciencia, de aumento de la frecuencia. El Sol está aumentando su frecuencia. Y me pasa cada vez más que yo me pongo, por ejemplo, a observar el Sol y con los ojos cerrados empiezo a ver geometrías electrónicas, Ujú. así del Sol, es muy lindo. Ujú. Lo traigo a colación de esto que me decías de los vitrales, ¿no? Los efectos. Sí. Hay muchas cosas de que el arte los trabaja de manera intuitiva, porque es como el aspecto como sagrado, así del arte, ¿sí? Hay tres funciones del arte que habían sido un poco como olvidadas y que son muy importantes, que es la función sagrada, cuando el arte también nos da como una reminiscencia a que hay dimensiones más sutiles o que hay eh, cosas, comprensiones superiores, ¿sí? También está la función participativa del arte, que es cuando el arte también sirve para interactuar
con las personas, el arte anónimo. En Asia, nosotros acá en Occidente tenemos el concepto del artista como que se resalta la figura, la personalidad del artista. Entonces, viste que está esa cosa de que el artista pone la firma, ¿no? Ujú, Y hay un concepto muy interesante en Oriente que es al revés. Oriente es como también el otro hemisferio que nos complementa. En Oriente, por ejemplo, en la iconografía budista, no firman las obras. Ellos, el foco está en el proceso. Es como de mal gusto firmar una pintura budista, por ejemplo. ujú, Pues es como, wow, están justamente del otro lado. Y eso es lo que se llama arte participativo, que es muy acuariano. Es como una cuestión de, bueno, la obra de arte no es de nadie, es de todos, ¿sí? Es anónimo. La geometría sagrada es arte participativo, porque nadie se puede adjudicar a que inventó el triángulo o que inventó el círculo. ajá. Y uno puede diseñar con ese arte. Y hay una tercera función también del arte muy interesante que es el arte visionario, le llaman, que está más ligado a lo que es el arte abstracto y le llaman visionario, es como que es una especie de arte que te logra poner en pausa en un momento los pensamientos. Los mandalas tienen también esa función. O cuando ves las culturas nativas, por ejemplo, de América, que se decoran de formas muy raras, que hay un momento que no entendés lo que estás viendo. Bueno, eso es una función del arte que por un momento hace que puedas detener, la mente todo el tiempo le está poniendo rótulos a las cosas. Ujú. Cuando ves una mesa, hay un proceso muy sutil que la mente dice, eso es una mesa, ¿sí? Así con todo. Y hay formas de arte vinculadas a lo abstracto, y a los mandalas, y a la simática, por ejemplo, que uno no entiende qué es lo que tiene enfrente, y eso es muy bueno porque te genera una apertura de Ujú, conciencia ujú. y te ayuda a trabajar capas más profundas de la mente. Y bueno, en el último tiempo el arte se había considerado como un entretenimiento, ¿viste? Más que nada acá en Occidente, lo que es capitalismo, no sé cómo llamarlo, la forma cultural que tomó todo, ¿no? Entonces el arte era, bueno, el arte es un entretenimiento y un objeto de consumo también, obviamente. Pero se había como dejado un poco en olvido esas cuestiones, ¿sí? Lo terapéutico, lo sagrado, lo visionario del arte, lo participativo. Me parece súper importante traerlo eso a la memoria, porque está. Y si uno lo hace consciente, bueno, mucho mejor, ¿no? Porque uno es consciente de con qué herramientas se está creando. Sí, claro, qué interesante todo lo que has mencionado, porque me imaginé en un momento un Salvador Dalí que no le pusiera firma a sus obras. Sería el misterioso ser cómo pintar de esta forma, ¿no? Esos fabulosos relojes que se evaporaban con el calor. Eh, bueno, esto está interesante el tema de lo que mencionaste de los budistas que hacen los mandalas, que son extraordinarios, grandes, que les llevan varios días, y después, una vez que los contemplan, los deshacen para, Sí, para recordarnos la impermanencia de las cosas. Eh, exacto. en- más y más con todo lo que pasó en estos 2 años, la gente creo que ha tomado conciencia de la impermanencia del ser humano. Eh, por eso vuelvo a insistir y estoy tan contento de que estés en la escuela, en Shakespeare School, porque los chicos recibir esos patrones geométricos y esa enseñanza que le das, eh, ya los vinculan con otro fractal de conciencia. Porque uno ya lo sabe que cuando piensa de acuerdo a la naturaleza de su pensamiento se conecta con una realidad o con otra, ¿no? Es como una geometría la que enseñás para salir o directamente ellos no entrar en la Matrix, ¿no? No entrar en esa caja que los consume. Martín, hablemos un poquito de los sólidos platónicos. ¿Tú crees que los símbolos y los elementos, si uno, por ejemplo, no es lo mismo meditar en un triángulo que meditar en un círculo o en un rombo? De acuerdo a las runas de los celtas, el rombo es un símbolo de evolución porque crece para arriba, a los costados y abajo.
Eh, Hablanos un poquito sobre los símbolos de los sólidos platónicos. Sí, bueno, hay unas geometrías básicas que se dice que son como elementos básicos de construcción de la materia, que son estos los sólidos platónicos, eh, el tetaedro, el octaedro, el cubo, el dodecaedro, el icosaedro. Eh, hay muchísimo, Pero hay muchísimas cosas, sí. a lo que voy es, por ejemplo, que cuando uno medita en un círculo o cuando uno medita en un Mm, rombo, ¿qué puede esperar la mm. persona de diferente? Porque claro, si una rueda Y- no fuera redonda y fuera cuadrada, eso sería como los picapiedras, ¿no? Eh, este, Claro, 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 es que te da, con lo que estés trabajando, te da diferentes dinámicas, sí, sí, obviamente. Además los diferentes sólidos platónicos están como vinculados a los elementos, al aire, al fuego, a la tierra, al éter, y eso también trabaja en diferentes capas de nuestros cuerpos, en el cuerpo mental, emocional, en todos los cuerpos trabaja eso, ¿sí? Por ejemplo, en las configuraciones, yo por ejemplo soy configuración en los doyas, CAFA, como mucho tierra, ¿no? ajá, Eh, entonces, por ejemplo, yo me di cuenta que a mí me equilibraba trabajar con el elemento aire, ¿sí? Y que tiene diferentes codificaciones. Por ejemplo, a veces se asocia el elemento aire al color verde o al rectángulo, ¿sí? Eh, y me di cuenta que, claro, son formas de empezar a entender los elementos también desde el arte, desde una sinestesia, por así decirlo, y empezar a hilvanar esas comprensiones. Y bueno, eso, claro, se usa muchísimo en meditación, ¿sí? Se usa muchísimo en meditación o en diferentes formas de comprender cómo ir equilibrando la energía. Eh, con respecto a esto de, bueno, ya que estamos con lo de los sólidos platónicos, me gustaría compartirte algo muy interesante. Eh, Siempre he escuchado que Gaia, el ser planetario que habitamos, que es un ser hiperconsciente, superamoroso, siempre me gusta como mencionarlo porque siento que me levanta mucho así la vibra, hablar de Gaia siempre. Yo había escuchado que mencionaban, siempre veía dibujos de que el corazón de Gaia, obviamente que Gaia tiene un corazón, igual que nosotros, que hay como un octaedro. Y yo dije, como qué raro, ¿no? Dije, bueno, debe ser alguna simbología, no sé. Y me ha pasado en meditaciones, de meditar, desde, primero, más que nada, desde la simple intención de querer conectarse, ¿no? ujú, De que decir, bueno, a ver, estamos habitando acá en este ser que le decimos Gaia o la Tierra, o ha tenido muchísimos nombres, ¿sí? Y que es un ser vivo y que es un ser súper consciente, y entre las cualidades espirituales que tiene, también uno tiene la cualidad de que se puede comunicar, como si nos conociera, ¿viste? ujú. Me parece sorprendente. Sí, sí. Y la geometría está conectada a Gaia, me ha empezado como a llevar a conectar con ella, ¿sí? En un momento me acuerdo haciendo meditaciones de conectar con Gaia desde la intención, desde pedirlo, ¿sí? En un momento vi un octaedro y entendí que era como de alguna forma ella proyecta, digo también ella porque se percibe como una energía femenina. Eh, Vi que desde su centro proyecta un octaedro y eso me pareció fabuloso y como lo pude tener como una experiencia directa, tengo la absoluta certeza de eso. O sea, antes yo creía porque lo veía en los libros, pero después dije como lo pude evidenciar directo. Ujú. Así que todavía sigo como investigando eso porque es muy interesante. El octaedro está asociado también con el elemento aire. eh, y bueno, y estas geometrías también, sí, sagradas, ¿sí? Eh, Eso, me dieron como muchas ganas de traerlo a colación porque me parece súper importante que una de las cosas que cada vez más y más personas les está pasando ahora es que están haciendo consciente de Gaia y del proceso de Gaia que está haciendo de ascensión Ujú. y que bueno, y que estamos en medio de eso, estamos siendo partícipes de acompañar esa expansión de conciencia de la Tierra. Está bien, Y eso es, sí. ¿Y eso? Sigue, ¿cómo? sigue, sigue. ¿Y No, eso? y eso es parte de lo que también está generando
este nuevo paradigma del que hablamos, de que se renueva la ciencia, se renueva la educación, se renueva el arte, se renueva la cultura. No hace falta estar, o sea, desde la base de lo que hay se genera algo nuevo, ¿sí? Y es parte del ciclo que está cumpliendo Gaia junto con el Sol, que el Sol también está entrando en una nueva frecuencia. Y bueno, nosotros como humanos somos ese puente, cielo y tierra. Ujú. Estamos acá para expresar eso en superficie, ¿no? Y en lo que es nuestra manifestación humana, que es una parte de todo lo que acontece en Gaia. Sí, sí, somos el todo en pequeña escala. Claro, Para ahora, fractales. ¿eh? Claro. En fractales. Mira, lo que has mencionado sobre las figuras geométricas que viste en el corazón de la Tierra, nos da más aún la certeza de que algo está pasando con el planeta, algo evolutivo, porque no sé si la gente lo sabrá, pero le vamos a mostrar un poquito los crop circles. Estos círculos, ¿sí? Ahora tú nos vas a explicar, pero yo también investigo bastante de los crop circles y son figuras que aparecen de la noche a la mañana, sobre todo en Inglaterra, en lugares, en los campos. Entonces, claro, aquí se ve, aquí se ve desde, estos de acá en el centro son personas. Aquí se ve como un, eh, como un dibujo, pero realmente tienen kilómetros y aparecen de un día para otro. Y lo curioso de esto es que el pasto no está roto, el pasto está doblado. Es como mi teoría, ahora nos vas a, como experto nos vas a dar la tuya, es que seres más elevados impactan ese mandala para que misma la Tierra o se sane, o vibre, o la gente se beneficie con el símbolo, ¿no? ¿Cuál es tu visión de por qué pasa estos crop circles? Bueno, buenísimo. Me encantan esos temas también. Sí, yo vibro mucho con todo eso. Primero que nada, yo creo que es como una de las formas en que hacen arte también. Me voy a pintar algo, dice. Sí. No sé realmente cómo es el mecanismo, ¿no? A veces me da la sensación que utilizan sonido o algo, porque sí, el pasto no es que está cortado, el pasto se dobla, es muy interesante. Y además queda como cargado con vibraciones, eso, ¿sí? Ha habido muchos casos de gente que han visitado estos crop circles y que van y se ponen a meditar, obviamente, en el lugar. Y he conocido un caso de un amigo acá de Córdoba, que era una persona que tenía enfermedades crónicas, un hombre grande, había tenido enfermedades crónicas toda su vida. En un momento viajando por Inglaterra, eh, encontró uno de estos, comió ese pasto y se curó. No estoy diciendo a la gente que haga eso, pero concretamente él me dijo que sintió que había como una frecuencia específica y es como que reparó su mandala, por así Claro, decirlo. Y a nivel simbólico, yo lo que sí entiendo es que ya el simple hecho de observar esas geometrías ayudan como a desbloquear ciertas capas profundas de la mente también, ¿sí? Cuando uno ve un crop circle, además de que es un diseño bonito y todo, está llevando información a la glándula pineal y a partes profundas del campo mental, como que desbloquea, lo destraba. Por eso usan, y también es como una forma de comunicarse, ¿no? Es una forma de decir, bueno, miren, acá estamos, hay inteligencias, más allá de la inteligencia humana ujú, también. ujú. Es una forma como muy modesta y muy bonita que tienen así de hacer arte, ¿no? Los hermanos de las estrellas. Sí, qué lindo, qué lindo. Yo siento lo mismo y creo que a pesar de que el mundo está en esta transformación tan vertiginosa, nos espera un futuro muy, muy brillante para la humanidad y por eso estamos poniendo las semillas en los jóvenes, ¿no? En las nuevas generaciones, porque ellos ya traen un patrón geométrico, energético, espiritual y vibracional en el ADN diferente. Por eso los chicos quieren
comer de forma diferente, quieren que la escuela sea un lugar divertido, piensan de otra forma, y uno tiene que adaptarse. Yo estoy muy contento de que integres el plantel de ya 38 profesores de muchos países en Shakespeare School y no descarto, y para eso voy a hacer fuerza de poder reunirnos físicamente todos los profesores al final del ciclo, porque, claro, vos sabés el valor de tus clases, pero yo estoy viendo todas las clases, de todos, y me pongo en el papel de niño que un día escucha esto, después lo otro, después lo otro. El impacto que está haciendo eso es extraordinario. Así que, mira, ya casi se nos pasó la hora. Martín, ciérranos con algo que nos quieras decir sobre la geometría como un ejercicio práctico para la gente que, que quiera cambiar su conciencia meditando 5 o 10 minutos en algo geométrico. Bien, bueno. Eh, sí, yo generalmente bueno, volviendo a los mandalas, ¿no? Que son parte de la geometría. Hay como dos formas de utilizarlo, dos formas básicas. Una es construirlos. En el proceso de construir, de dibujar un mandala, Uh-huh. te pasan cosas, tenés comprensiones, ¿sí? Ayudás a que tu alma se ancle en el cuerpo y se exprese, ¿sí? Uh-huh. Y meditando, ya sea algo que ustedes diseñen, hablándole a la gente, ¿no? Algo que diseñen o algo que ya esté hecho, ¿sí? Pueden, por ejemplo, agarrar e imprimir algo como una cuestión práctica, ¿no? Imprimir un dibujo, un mandala. Ya, por ejemplo, un círculo con un punto en el medio es un mandala. ¿Viste cómo representan el sol en la astrología? O el Eso ojo, es una mirar, claro, o un mirar, ojo. mirarse a los ojos, ¿no? Exacto, exacto. Un ejercicio muy sencillo es poner enfrente el diseño, el mandala que hayan elegido, ¿sí? También tener como un poquito una sensación de qué te produce, te tiene que generar cierta armonía el diseño que elijas, ¿sí? Uh-huh. Por eso es algo como muy cargado, muchos colores y sentís que te mueve. Buscar algo que te sientas cómodo. Lo pones delante tuyo, por ahí a la distancia de un brazo, por ejemplo, estirás el brazo y lo pones a esa distancia, lo pegás así, a la altura de tus ojos, y mirás el centro. Uh-huh. Mirás el centro, ¿sí? Y te concentrás en eso. Vendría a ser también como atención plena o mindfulness, como le dicen, ¿no? Esa técnica. Mirás el centro. La mente se te va a empezar a ir de un lado a otro y volvés. Y la mente se va y viene y volvés y volvés. Y eso, por un lado, te ayuda a fortalecer el foco, porque hoy en día hay como hay sobreestimulación de los sentidos, Uh-huh. ¿viste? Sí, Estamos ahora como en una época del scrollear así, ¿viste? Con el teléfono, ver muchas cosas, como ir por una ciudad y hay muchísimos sí, estímulos. sí. Entonces eso genera dispersión. Entonces está bueno como recuperar el foco, ¿sí? Para poder hacer actividades y estar como bien enfocado y concentrado. Y al mismo tiempo, el estar observando el centro, y que eso también tiene una simetría armónica, hace que tu cuerpo mental también se empiece como a ordenar, ¿sí? Es como explicar el backstage, por así decirlo, de lo que pasa, simplemente con mirar. El hecho de también saber que está ese proceso lo hace más interesante. Uh-huh. Pero en realidad es muy simple. Pones un mandala delante tuyo y mirás el centro. Cada vez que te distraes, volvés al centro. Te distraes, volvés al centro. Y eso, 5 minutos, después 10, después 15, ¿sí? Vas buscando tus tiempos, ¿sí? Es una práctica, es milenario eso, no es de ahora, es milenario. Pero el humano sigue siendo el mismo, o sea que sigue dando el mismo efecto, sigue benéfico, trae muchos beneficios eso. Y ahora más beneficios todavía, porque en la época de Siddhartha Gautama, de Buda, o del antiguo Egipto o de los griegos, no había las distracciones que hay ahora. O sea, la vida era una vida completamente diferente, en donde la contemplación, si se quiere, era más fácil. Ahora
concentrar a una persona nomás para que se ponga a comer y soltando el teléfono, es todo un logro. O sea, la sí, porque claro, el cerebro, y esto lo explica nuestra profesora de neurociencia de la escuela, Ángela Urbáez, que anda por ahí, yo creo que está viendo la charla, el cerebro se acostumbra a esa distracción. Y fíjate con qué poquito mucho de observar un mandala poder otra vez volver al centro, porque en definitiva estar en el centro es placentero. La gente que está mucho en el estímulo externo es porque no ha conocido cómo estar en el centro o, o le gusta el efecto abeja, ¿no? Ir un poquito a cada lado en vez de ya disfrutar la miel. Eh, Exacto, yo creo que no hay nada más lindo que conocer el propio mundo interno de cada uno. Ujú. Y además incluso a medida que creces acá, también después lo ves afuera reflejado. Qué bueno, Martín. Te agradezco muchísimo, Martín. Les cuento, los que recién entraron, profesor de Shakespeare School, gran artista, maestro de geometría sagrada y símbolos, y gran corazón. Me encantó que te unieras a este proyecto. Esto recién empieza, nos va a traer muchas alegrías. Yo estoy trabajando para que todos los profesores tengan muchas sorpresas pronto y que los chicos puedan unirse desde muchos países en muchos idiomas. Martín, un abrazo grande a la distancia. No te he visto, pero te quiero mucho. Se te nota el corazón, Yo también, se te nota yo también. la flor de piel. Gran amigo. Gracias, 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 Guillermo. Vamos a estar Bueno, sí, aprendimos mucho. he disfrutado mucho cada charla que tengo, la información que se cataliza según con quién uno está hablando. Así que con vos tuvimos todos temas buenísimos hoy. Sí. Y nos quedan muchos, ya vamos a hacer otro más adelante. Gracias, Martín. Qué Un bueno. abrazo. Pronto nos volvemos a ver. Muchísimas Se nos gracias, pasó la Guillermo. hora súper volando. Chao. Muchas gracias.